Bueno, recuerden nada más una cosa de este algoritmo que es importante. Recordemos que cuando hay anemia como único hallazgo y los reticulocitos son más del 2%, hablamos de anemias regenerativas, que estas son solamente dos opciones, o pérdida aguda de sangre o se trata de una anemia hemolítica, que es el tema que estamos viendo actualmente. ¿Sí? El test de Coombs es la siguiente herramienta que es muy importante, ¿no? Porque si es positivo, hablamos de una anemia hemolítica inmune, y si es negativo, hablamos de una anemia hemolítica no inmune. Recuerden que para confirmar la anemia hemolítica es importante pedir el perfil de hemolis, reticulocitos elevados, deshidrogenasa láctica elevada, bilirrubina indirecta elevada y la aptoglobina baja, ¿no? Eso sería lo que necesitamos para decir que sí es una anemia hemolítica. Entonces, en esta clase vamos a ver todas las que son test de Coombs negativas, es decir, todas las que sean anemias hemolíticas con un perfil de hemólisis que tenga positivo, pero con el test de Coombs negativo. Ok, empezamos entonces con el primer grupo, que son las anormalidades de la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, la membrana de los glóbulos rojos es muy especial. Que recuerden que una de las funciones del glóbulo rojo es llevar el oxígeno a todas las células. Por tanto, debe circular por todo el aparato circulatorio. Lo interesante del asunto es que siendo el glóbulo rojo una célula más o menos en promedio de 9 micras, tiene que pasar por capilares tan pequeños como de 5 micras. Pues, ¿cómo puede el glóbulo rojo pasar por un espacio más pequeño? Pues no es de otra más que contrayéndose, más que doblándose sobre sí mismo para poder atravesar ese capilar, ¿cierto? Y esto lo hace gracias al citoesqueleto. El citoesqueleto que tiene filamentos de actina, como pueden ver ustedes aquí, le sirven como para cumplir este papel de doblarse y poder meterse en estos capilares tan pequeños. Entonces tiene todo un aparato a nivel de la membrana que sirve para esto. Aquí vemos la doble capa de lípidos y en cada una de estas están metidas las proteínas. Y podemos hablar de dos ejes muy importantes para la función de la membrana, como son el eje vertical, en donde encontramos básicamente anclada la espectrina, que es esta que vemos con doble cadena, alfa y beta, ¿sí? La anquirina, que es esta proteína de anclaje, la 4.2 y la banda 3. Todas estas pertenecen al eje vertical y tenemos también un eje horizontal donde nuevamente actúa la espectrina, la proteína 4.1, también vemos a la 4.2 y a esta de acá que se llama glicoporina C. Todas estas van a actuar entonces para que haya una correcta función del glóbulo rojo. Ahora, hay dos enfermedades básicamente que vamos a mencionar en esta clase, sí que tienen que ver con estos defectos en la membrana, que podríamos decir que se comportan como una sola, con unas pequeñas diferencias entre una y otra. Hablamos de esferocitosis hereditaria, cuando existe una alteración vertical de este eje, como es la espectrina, la anquirina, la banda 3 o la proteína 4.2. Cualquiera de estas pueden estar alteradas y producir la alteración. Y hablamos de eliptocitosis hereditaria cuando la alteración está otra vez en la espectrina, la proteína 4.1 o la glicoporina C. Cualquiera de estas alteradas nos va a dar como resultado esta enfermedad. Y ya vamos a ver de qué se trata exactamente. Entonces, un poquito para entender esta enfermedad, vamos a ver la fisiopatología. Recordemos que aquí la alteración es una interacción aberrante que existe entre la capa de lípidos y el citoesqueleto, que puede ser una alteración a nivel vertical, la interacción vertical, como habíamos dicho anteriormente, entre la espectrina y la anquirina o la banda 4.2 o la banda 3. Fíjense cómo aquí, en este caso, se suelta la espectrina, si esto produce esta alteración vertical, como estamos viendo en esta imagen. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el glóbulo rojo normal? Fíjense, aquí tenemos un glóbulo rojo normal, bicóncavo, que estamos viendo seccionado por la mitad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta alteración? Se va a producir estas vesículas a los lados del glóbulo rojo y estas vesículas básicamente son puntos de pérdida de membranas. Va a perder este segmento de membrana, se pierde y esto hace que el glóbulo rojo cada vez que pierde un segmento de membrana pues se vuelve más pequeño, se hace más pequeño. Finalmente pierde tanto membrana que se queda muy pequeño y de forma esférica. De ahí el nombre de la enfermedad, esferocitosis hereditaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la interacción es más bien horizontal? Hablamos de que la alteración está a nivel de la banda 4.1, a nivel de la banda 3 o de la glicoporina C. Si hay una alteración a este nivel, lo que va a ocurrir es prácticamente lo mismo. Vamos a tener igual vesículas que se van a desprender
que van a hacer que el glóbulo rojo sea más pequeño, pero aquí la forma que va a tomar el glóbulo rojo es de una elipse, debido a la orientación que tienen estas proteínas de membrana. Es decir, se va a formar una elipse en vez de una esfera. De ahí el nombre de eliptocitosis hereditaria. Fíjense que esta esfera o esta elipse, cualquiera de las dos, finalmente llega al vaso, y en el vaso se encuentra con el macrófago. Y ese macrófago es el que destruye el glóbulo rojo. Por tanto, nosotros vamos a tener hemólisis preferentemente de tipo extravascular. ¿Cuál sería la manifestación clínica que tiene el paciente de esta hemólisis de extravascular? ¿Qué dice? ¿Qué va a presentar al examen físico el paciente? Que podemos ver nosotros. Y esplenomegalia. Exacto, esplenomegalia, ¿no? Esplenomegalia va a tener el paciente con esta hemólisis extravascular. Muy bien, entonces si se fija, sea cual sea, nos va a dar exactamente lo mismo. O sea, esferocitosis o eliptocitosis, vamos a tener la misma alteración. Ok, quiero que piensen otra cosita más. ¿Qué es lo que pasa con la hemoglobina dentro del glóbulo rojo? ¿Cambiará la hemoglobina o será la misma? Esta hemoglobina que está aquí, en este glóbulo rojo normal, o en la hemoglobina que está dentro del esferocito. ¿Qué es lo que pasará con esa hemoglobina? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cambiará la hemoglobina? ¿Se disminuirá? ¿Aumentará? ¿Qué creen ustedes? Tal vez disminuya. Ya. Ustedes pensarán, a lo mejor disminuye con las microvesículas. No, lo cierto es que las microvesículas solo pierden membrana y no se pierde nada más. La hemoglobina se mantiene igual. Por tanto, ¿qué va a pasar con la hemoglobina aquí en este esferocito? Va a estar normal. O sea, estaría la misma concentración. Fíjense, si yo tengo aquí 1 gramo, por poner un número, 1 gramo de hemoglobina. Acá voy a tener el mismo gramo de hemoglobina. Lo que disminuyó, ¿qué fue? ¿Qué fue? Solamente disminuye el tamaño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces con el contenido que está aquí? Si es el mismo de acá, ¿qué es lo que va a pasar con él? A ver. ¿Puede aumentar? Sí, de hecho aumenta la presión que está dentro de esto, aumenta. Fíjense, por es como si yo hinchara un globo. Tomamos una bomba de esas payaso y le inflamos con agua, ¿no es cierto? Le inflamos y no va a pasar mucho, que ponemos, se me ocurre por poner un número, 100 mililitros de agua a una bomba payaso. No pasa nada, ¿no es cierto? La bomba acepta los 100 mililitros, le aplasto tranquilamente y no se rompe, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si en una bomba de esas normales, que no son payasos, las baratas, le pongo los mismos 100 mililitros? Quizá es 100 mililitros de agua, pero la presión va a estar incrementada. ¿Qué pasa si le aplasto a esa bomba? Se revienta. Se revienta fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué es lo que estamos aquí ante una hemólisis más común aquí. Ahora, nosotros hemos hablado mucho de volumen corpuscular medio, de hemoglobina corpuscular media, y nos toca hablar por fin, de la concentración media de hemoglobina corpuscular. ¿Qué pasará con la concentración media de hemoglobina corpuscular en este esferocito? Presenta hipertromía. Aumenta, ¿no es cierto? Incrementa mucho la cantidad. Entonces vamos a tener un incremento en la concentración media de hemoglobina corpuscular. Interesante, miren, es la primera vez que hablamos de esto. Siempre hemos hablado de volumen corpuscular medio, de hemoglobina corpuscular media, pero hasta ahora recién empezamos con esto de la concentración media de hemoglobina corpuscular. Muy bien.
Todo esto se da por múltiples defectos genéticos en múltiples puntos. No vamos a hablar ahorita de las alteraciones que pueden producir esto, pero recuerden que esto es genético. Lo interesante del asunto que pueden ser mutaciones viejas, o sea, ya arrastradas, heredadas de padres a hijos, pero también pueden ser mutaciones de novo. ¿Qué significa esto de mutaciones de novo? Que sea la primera vez que se presenta en una persona. Puede que sus familiares no tengan, pero en esta vez se presentan y producen la alteración. Entonces, sí vamos a encontrar personas que a lo mejor no tengan antecedentes familiares. No descarta el diagnóstico. Ok. Entonces, finalmente, ¿cuáles serán las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes? ¿Qué dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Ninguna? Pues sí, la verdad es que no tienen manifestaciones. Esta enfermedad inicia en la infancia y los pacientes suelen ser asintomáticos debido a que tienen hemólisis compensada. No es infrecuente que los pacientes se presenten con ictericia de manera repetida, ¿sí? Vienen con ictericia, ictericia, e incluso les diagnostican de hepatitis, pero pues nunca se hace la comprobación. Finalmente llegan a la edad adulta y más o menos antes de los 30 años suelen presentar ya cálculos biliares debido al exceso de la bilirrubina que se produce por la hemólisis que tienen los pacientes. Entonces, más bien, la manifestación suele ser la litiasis biliar, ¿no? Pacientes jóvenes. Digo esto un poquito como en son de anécdota, contarles que hace unos 2 años, por ejemplo, luego de esta clase, un grupo de compañeros de ustedes fue al quirófano a una cirugía, una colecistectomía en un hombre de 25 años. Entonces ellos notaron algunas cosas que les llamaron la atención. Uno, el hecho de que sea varón. Recuerden que la litiasis biliar es más frecuente en mujeres que en varones. Ellos llaman la atención, bueno, es varón. Eso ya es diferente a lo que comúnmente se ve. Y dos, tenía 25 años. Será demasiado joven para tener cálculos biliares. Entonces ellos se cuestionaron qué es lo que estaba pasando, fueron a revisar el expediente y encontraron que tenía reticulocitos altos, bilirrubina indirecta elevada, y pues hicieron el diagnóstico presuntivo de una esferocitosis hereditaria, que resultó en eso, no fue una esferocitosis hereditaria. Claro, puede que los pacientes tengan en algún punto anemia leve, ictericia y esplenomegalia. Son pacientes que no van a tener mayores síntomas, ¿sí? De forma general. Sin embargo, pueden haber etapas en las cuales se presenten anemia severa. Por ejemplo, en caso de crisis aplástica. ¿Qué es esto de crisis aplástica? Infecciones por parvovirus B19. Este virus tiene la capacidad de enfermar a las células de la médula ósea, a los progenitores más tempranos de los glóbulos rojos. Es decir, a los proeritroblastos. Fíjense aquí es un proeritroblasto que se ve ligeramente normal. La verdad es que no pareciera estar enfermo, pero este de aquí sí parece pues que está enfermo. Miren ese citoplasma lleno de vacuolas, que es lo característico en la enfermedad por parvovirus B19. Esto obviamente destruye al progenitor y hace que el paciente no tenga glóbulos rojos. Por eso se llama crisis aplástica, ¿no? El paciente hace anemia severa debido a esa infección. También puede haber periodos de crisis hiperhemolítica. ¿Qué significa esto? El paciente, por ejemplo, hace una infección urinaria, hace una infección respiratoria, una infección un tanto severa, algún proceso inflamatorio que someta al paciente a estrés. Entonces esto va a incrementar la cantidad de hemólisis y este incremento de hemólisis pues lleva a anemia severa. Por eso se llama crisis hiperhemolítica. Y también la crisis megaloblástica. ¿Qué significa esto? Tenemos una médula ósea que está trabajando para compensar, aumentado siempre, 8 veces más su capacidad, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace? Entonces consume todos sus nutrientes, entre ellos consume el ácido fólico, y al tener menos ácido fólico, el paciente entra en anemia megaloblástica, eso es, entra en anemia megaloblástica, por eso se llama crisis megaloblástica. Entonces el paciente empieza a hacer anemia severa debido a la asociación de la hemólisis y la deficiencia del ácido fólico. Sus pacientes necesitan ácido fólico todo el tiempo
para que no caigan en estas crisis megaloblásticas. Entonces, puede haber también úlceras en piernas, que es bastante frecuente en los pacientes debido al depósito de hierro y debido a la hipoxemia que pueden tener mantenida, ¿sí? Y también puede haber hematopoiesis extramedular. Es decir, como tenemos un trabajo aumentado de la médula ósea, pues los progenitores pueden salirse a la sangre periférica e ir a anidar a sus viejos lugares donde normalmente se producía la hematopoiesis, como por ejemplo en el hígado o en algunas partes en otros huesos, y va a generar lo que se conoce como pseudotumor, es decir, una masa de hematopoiesis, donde está generando hematopoiesis para tratar de compensar esta anemia que se produce por restricción de glóbulos rojos. Pues puede haber también hiperplasia maxilar que produce alteraciones de la dentición. Recuerden que esto se produce desde muy pequeño, ¿sí? Puede haber este problema con estos pacientes debido a el trastorno que estamos viendo en este caso. Bueno, finalmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico no es muy diferente de una anemia hemolítica. Nosotros tenemos una anemia, fíjense que es microcítica. Recuerden que los glóbulos rojos son pequeños, normocrómica, ¿sí? Y es regenerativa, ¿ok? Y que tiene una concentración media de hemoglobina corpuscular elevada, ¿sí? Eso ya llama la atención un poquito, esa concentración media de hemoglobina corpuscular elevada y con perfil de hemólisis positivo, es decir, deshidrogenasa láctica elevada, bilirrubina indirecta elevada y con aptoglobinas bajas. Entonces, hago un frotis de sangre periférica, ¿qué es lo que voy a ver? Fíjense, el glóbulo rojo debería tener este tamaño de un linfocito. Sí, vamos a encontrar estos de aquí, fíjense. Normalmente el glóbulo rojo debe tener su centro pálido, ¿sí? Porque es bicóncavo, recuerden que son de forma bicóncava. Pero vamos a encontrar estas células, fíjense, algunas son pequeñas, son más pequeñas que un linfo, son microcitos, y que no tienen esa opacidad central. ¿Por qué? Porque son esferocitos, son una esfera, no tienen el centro bicóncavo, como ya he dicho. Entonces, esto ya nos está hablando de que posiblemente el paciente tenga una esferocitosis hereditaria, ¿sí? Y lo siguiente es hacer un test de fragilidad osmótica. Recuerden, por favor, el CUMS va a ser negativo en este caso. Muy importante eso que no puse aquí. Test de CUMS negativo. ¿En qué consiste este test de fragilidad osmótica? Ya les voy a explicar qué es esto, ¿no? Necesitamos tomar para esto una persona sana y un paciente, ¿sí? La persona sana resulta como control, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, en cada tubo de ensayo hemos puesto solución salina en diferentes concentraciones, obviamente de más a menos, ¿no es cierto? Disminuyendo la concentración de sodio. Ya. Lo que vamos a hacer es colocar una gota de sangre en cada tubo, o sea, exponemos al glóbulo rojo a menores concentraciones. Ok, ¿qué es lo que pasa si yo pongo una célula en una solución con baja concentración de sodio? ¿Qué es lo que va a pasar con la célula? ¿Qué me dice? ¿Qué pasa con una célula expuesta a bajas concentraciones? ¿Se hincha o se arruga? ¿Qué pasa? Se arruga. No. Con bajas concentraciones, ¿qué pasa? ¿El agua a dónde se va? Cebolla hipertónica. Se va al interior de la célula, ¿no? El agua se va al interior de la célula. Entonces, ¿qué pasa con la célula? Cebolla hipertónica. Se hincha, ¿no? Solución hipotónica. ¿Qué pasa si pongo una célula en solución hipotónica? Se va, el agua se mueve de un lugar de menor a mayor concentración. Es decir, se mueve desde el espacio extracelular al intracelular para tratar de compensar el exceso de electrolitos. Y la consecuencia es que la célula se hincha. Ahora, fíjense de aquí. Voy colocando un glóbulo rojo de un tubo a otro tubo con cada vez menor concentración. Cada vez menor concentración. Finalmente, ¿qué es lo que ocurrió aquí? En 0,48. ¿Qué pasó con el glóbulo rojo? ¿Quién me explica? ¿No se les ocurre qué pudo haber pasado? ¿Por qué cambiaría de color?
Ya se reventó el glóbulo rojo. Exacto, ya se reventó. Definitivamente el glóbulo rojo se reventó y la hemoglobina se libera y se pinta, ¿no? De otro color la solución salina por el contenido de hemoglobina. Entonces, aquí se ha roto. Eso es normal. ¿Por qué? Porque si vamos a poner una célula en una solución de menor concentración, sabemos que se va a hinchar hasta el punto de romperse. Pero ¿qué pasa cuando pongo estas células, sí, que son esferocitos, le pongo en solución salina? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué tan pronto se reventó? ¿Cuál es la explicación? Porque ya están disminuidas de tamaño, entonces presentan mayor presión. Uno, ya están disminuidos de tamaño. Dos, ya tenían un alto contenido de hemoglobina. Y tres, si se hinchan, pues apenas empiezan a hinchar, se rompen enseguida. Se llama fragilidad osmótica. Entonces, el diagnóstico es con esto, ¿no? Anemia microcítica, regenerativa, concentración media de corpuscular elevada, perfil de hemólisis positivo, recuerden, el CUMS es negativo y un test de fragilidad osmótica positivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué diferencia hay con la eliptocitosis? En realidad ninguna. La eliptocitosis necesita lo mismo. Otra vez anemia microcítica, normocrómica, regenerativa, con concentración media de hemoglobina corpuscular elevada, perfil de hemólisis positivo, con test de CUMS negativo. El test de fragilidad osmótica es positivo, exactamente igual, salvo que los eliptocitos ocupan más del 60% del frotis de sangre periférica. Entonces aquí ya no vamos a encontrar esferocitos, sino vamos a encontrar estos eliptocitos, como ustedes pueden ver, se ven claramente aquí. Si son más del 60%, pues ya hacemos el diagnóstico de linfocitosis hereditaria. Muy bien. ¿Cuál será el tratamiento de esta enfermedad? ¿Qué creen que necesitamos? ¿Alguna idea? Ácido fólico para evitar cualquier crisis. Exactamente, ácido fólico. Recuerden, por favor, la mayor parte de pacientes son asintomáticos, entonces no van a necesitar nada más que ácido fólico para evitar que tenga crisis, ¿no es cierto? Vigilar al paciente, sobre todo cuando hace infecciones, de que no nos haga una crisis hiperhemolítica y ya. Sin embargo, en pacientes que tengan anemia hemolítica sintomática, que tengan cálculos biliares, que tengan un requerimiento transfusional alto, que ya, o sea, ya se están transfundiendo y transfundiendo, y pobre calidad de vida, pues lo que se necesita hacer es la esplenectomía. Vamos a sacar el vaso, porque es ahí donde se rompen los glóbulos rojos. En realidad, si le quito el vaso, muchos pacientes mejoran de manera importante. Ya no rompen tanto los glóbulos rojos, ya no necesitan tanto de transfusiones y no suelen hacer menor cantidad de cálculos en realidad. ¿Sí? Ahora, sin embargo, el vaso no está ahí porque sí. ¿Qué función tiene el vaso que es importante? ¿Qué dice? ¿Para qué servirá el vaso? Tiene una función importante en el sistema inmune y opsoniza las bacterias. Exactamente, tiene una función en el sistema inmune, ¿no es cierto? Va a destruir algunas bacterias encapsuladas, sobre todo el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, que son los más frecuentemente. La Klebsiella también está involucrada aquí, la Escherichia coli, la Salmonella. Todas estas bacterias van a ser opsonizadas en el vaso. Entonces, si el paciente se queda sin vaso, le vamos a dejar nosotros con riesgo de que se haga más fácil una infección por estos gérmenes. Entonces, aquí la vacunación es importante. Si le mandamos al paciente a vacunar para todos estos gérmenes que habíamos mencionado antes, generalmente el paciente está dentro de lo normal y podemos hacer esplenectomía sin mayor problema, ¿sí? Es muy importante entonces esto en el tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta en relación a este tema, antes de pasar al siguiente. No. Bueno, ahora vamos a hablar de anormalidades de la hemoglobina. Este tema también es muy interesante y muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de causas hereditarias de alteración de la hemoglobina. Pero antes de ver esto hay que conocerle bien a la hemoglobina. Entonces, recordar que la hemoglobina es un tetrámero, es decir, está formado por 4 cadenas de globina que están formadas en 2 pares. Aquí tenemos, por ejemplo, una cadena de globina alfa y una cadena de globina alfa, la alfa 1 y alfa 2. Entonces, 2 cadenas de globina y 2 cadenas
beta, ¿no? Beta globina, beta 1 y beta 2. Esto es un tetrámero. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Adicionalmente, cada tetrámero, cada una de estas cadenas está unida a un grupo hemo, que es el chiquito que están viendo ustedes aquí. Que el grupo hemo nada es más que un anillo de protoporfirina, que es el que estamos viendo aquí abajo, que es el que está unido al hierro. Esto es lo que forma la hemoglobina. ¿Qué función tiene? Ustedes saben muy bien, transportar oxígeno. Entonces, gracias a estos grupos hemo, ahí es donde transportamos nosotros el oxígeno en caso de la hemoglobina oxidada o oxigenada. Fíjense cómo se abre el espacio entre las cadenas para alojar al oxígeno. Pero cuando está desoxigenada, el CO2 se une al 2,3-difosfoglicerato que está al centro y hace que se desplacen estos anillos para que se cierre la hemoglobina, de tal suerte que el CO2 es transportado a ese nivel, ¿cierto? Entonces es la función normal de una hemoglobina. Ahora, ¿cuántas clases de hemoglobina existen en el organismo? Nosotros en el organismo tenemos 3 clases de hemoglobina circulante, la hemoglobina A o hemoglobina del adulto, la hemoglobina fetal y la hemoglobina A2. Fíjense que la más frecuente de todas es la hemoglobina del adulto, ¿no? Que es más o menos del 85 al 98%. Esta hemoglobina del adulto es la que estamos viendo aquí. Está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero también tenemos hemoglobina alfa, hemoglobina A2. La hemoglobina A2 tenemos en frecuencia entre 2.5 a 3.5% en la sangre, que está compuesto por 2 cadenas alfa, pero ya no hay cadenas beta, sino cadenas delta. 2 cadenas delta. Y tenemos la hemoglobina fetal, que corresponde a menos del 1% en una persona adulta, pero que está compuesto por 2 cadenas alfa, ¿sí? Y 2 cadenas gamma. Fíjense, por favor, las 2 cadenas alfa es para todos, ¿no? 2 cadenas alfa es en todos y las cadenas beta, ¿sí? En la del adulto. Cadenas delta en la A2 y cadenas gamma en la hemoglobina fetal. Entonces esa es la que cambia. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿cuándo se produce este cambio? Fíjense, aquí tenemos nosotros, dice, en la etapa prenatal y al nacimiento. Miren cómo el paciente en las semanas, a las 6 semanas, empieza a elevarse las cadenas alfa. Las cadenas alfa permanecen elevadas desde las 6 semanas y durante toda la vida. Sin embargo, fíjense que las cadenas gamma, que es de la hemoglobina fetal, recuerden 2 alfa, 2 gamma, está muy elevada al inicio, ¿sí? Digamos, en la vida intrauterina, y básicamente a los 6 meses disminuyen las cadenas gamma, ¿sí? Las cadenas delta se producen justo después del nacimiento, pero siempre es en poca cantidad, nunca llega a ser mucho. Por eso explica por qué la hemoglobina A2 solamente equivalga al 3.5%, ¿sí? Y bueno, las cadenas beta, fíjense, al inicio hay muy pocas cadenas beta, al inicio sobre todo en la etapa antes del nacimiento, y después del nacimiento se eleva de forma importante. Podemos decir que la hemoglobina del adulto empieza a surgir aproximadamente a los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses el niño todavía tiene hemoglobina fetal. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Sí? Esto es muy importante para entender las alteraciones. Si es que tienen alguna duda, me dicen, por favor. Finalmente, ¿cómo se clasifican las alteraciones de la hemoglobina? Se van a clasificar en trastornos cualitativos y en trastornos cuantitativos. Vamos a los cualitativos. Hablamos de las hemoglobinopatías. En estas hemoglobinopatías existe una alteración en los polipéptidos de las cadenas de globina. ¿Qué significa esto? Significa que estas cadenas de globina, por ejemplo, globina alfa, va a tener un cambio en un aminoácido. La calidad de la hemoglobina no es buena, ¿sí? Entonces, este cambio en un aminoácido hace que se produzca una hemoglobina inestable. Recuerden, por favor, la hemoglobina tiene que ser líquida para poder hacer que el glóbulo rojo se doble, ¿sí? Pero como aquí hablamos de hemoglobina inestable, la hemoglobina se hace sólida. Entonces, imaginen ustedes si tuvieran un globo con agua y adentro agujas. Pues, ¿qué va a pasar? Si ustedes le aplastan, se rompe fácilmente, ¿no? Entonces, la idea de las hemoglobinas, producen hemoglobina insoluble que generalmente termina destruyendo el glóbulo rojo, y es por alteración en las cadenas de globina. En cuanto a los trastornos cuantitativos, perdón,
Hablamos aquí de las talasemias, donde existe una reducción de la síntesis de cadenas de globina. Vamos a regresar para que entiendan esto mejor. ¿Sí? Ok, miren. Tenemos dos clases de alteraciones en general. ¿Sí? Podemos hablar entonces de alfa-talasemias. Las alfa-talasemias es un trastorno en donde no se van a producir las cadenas alfa. Hay una disminución en la producción de cadenas alfa. ¿Sí? Pero pues ese espacio de ahí no puede quedarse vacío. Recuerden, es un tetrámero. Entonces, en lugar de las cadenas alfa, lo que va a producirse es otra cadena beta. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Una disminución de cadenas alfa y un aumento de cadenas beta. Tendríamos 1, 2, 3 cadenas beta. Si quieren era de poner beta 3 para que se entienda mejor. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las beta-talasemias? Borremos esto un ratito. Las beta-talasemias, en cambio, se produce una alteración en la producción de cadenas beta. Entonces, lo que vamos a tener es que no se produce una cadena beta, ¿sí? Se quedamos con menos cadenas beta. Pero para compensar tiene que llenarse con una cadena alfa, que le vamos a conocer con el nombre de alfa 3. Tenemos una disminución de cadenas beta y un incremento de cadenas alfa. Sea como sea, produce una hemoglobina inestable. Cualquiera de las tres. Sea alfa talasemia, sea beta talasemia, o si es una hemoglobinopatía. Cualquiera de esos trastornos produce hemoglobinas inestables. ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar de las hemoglobinopatías, vamos a estudiar la hemoglobinopatía S, que es la más frecuente de todas estas alteraciones. Recuerden que esto es una alteración de las cadenas de polipéptidos. Y las talasemias, vamos a ver las dos, la talasemia alfa y la talasemia beta, ¿ok? Donde hay una reducción de síntesis de cadena. Para terminar, me quiero quedar con un concepto. Fíjense, aquí tenemos las alteraciones. Vamos a ver hemoglobinopatía S y las talasemias. Quiero que se fijen aquí, tenemos dos estados, heterocigoto y homocigoto. ¿Alguien me puede decir qué es el estado heterocigoto? ¿Alguien sabe de lo que se trata eso? No se acuerda. Genética. Muchachos, no tienen que olvidarse, es muy importante. ¿Ok? ¿Qué significa esto de heterocigoto? Bueno, tenemos nosotros dos cromosomas, les llamamos cromosomas homólogos. Por ejemplo, cromosomas 16, dos cromosomas 16. El uno es el cromosoma paterno, que viene del papá, y el otro es el cromosoma materno, que viene de la mamá. Se llaman homólogos porque los dos son 16, ¿no? Recordemos que se alinean en pares siempre. Y aquí vamos a encontrar un GB mayúscula, ¿sí? En este cromosoma. Y en el cromosoma homólogo, es decir, el otro cromosoma 16 de la mamá, encontramos el mismo gen, un gen B mayúscula. Entonces, ¿cómo se llama esto? Estado homocigoto para el gen B mayúscula. Ambos son homocigoto. En cambio, en este otro juego de cromosomas, pongamos el cromosoma 11, encontramos en el gen paterno, el cromosoma paterno encontramos el gen B mayúscula, pero en el cromosoma materno encontramos el gen B minúscula. Ya no es el mismo gen, no son los mismos. Por tanto, se llama heterocigoto. Me regreso a esta imagen de acá. Fíjense, ¿qué pasa con los heterocigotos? ¿Qué clase de enfermedad tienen los heterocigotos? Tanto para hemoglobinopatía S como tanto para talasemia. Son asintomáticos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los homocigotos? Tienen cuadro severo. Tienen un cuadro severo. Entonces, me quedo con esa idea. Todos los pacientes con talasemia y estado homocigoto tienen enfermedad severa. Lo mismo la hemoglobinopatía S. Si son homocigotos, es enfermedad severa. Nos vamos a dejar aquí y la siguiente clase vamos a empezar con talasemias. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Listo, muchachos. Nos quedamos ahí.